Nuestro pastor ha estado predicando sobre el libro de Hechos. Estamos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo y esta tarde yo tengo la oportunidad de exponer Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 14 al 21. Usted tiene su Biblia abierta, ¿verdad? Mire, usted trajo su Biblia, hermano, sí. No me diga la aplicación, ¿verdad? No, su Biblia sí, papel, usted la tiene, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, antes de que comencemos, ayúdeme y hagamos una pequeña oración. Y en esta oración ore por este servidor. Que no sea mis palabras, sino que sea la palabra del Señor hablando a su vida. Porque hay algo que yo creo y es que usted ha venido a escuchar palabra de Dios. No ha venido a escuchar a un humano. Usted ha venido a escuchar qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios tiene para usted. Así que oremos por eso. Dios, en esta tarde ponemos en tus manos, Señor, tu palabra, rogándote, Señor, que puedas hablar a cada vida. Incluso, Señor, si hay gente que ahora viene por primera vez o nos está visitando, Señor, que ellos puedan sentir tu abrazo, Señor, que se puedan sentir, Señor, que esta es la casa de ellos, que este es el lugar donde tú los quieres tener para ser, Señor, ministrados y para que puedan seguir creciendo espiritualmente. Señor, ruego por la vida de mis hermanos, que Padre, tu Espíritu Santo en este momento les abra su entendimiento con humildad, que abra su corazón, Señor, para poder, Señor, asimilar la palabra que vamos a escuchar. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pues bueno, hermano, vamos a hablar en Hechos capítulo 2. Y yo a esta prédica no le he cambiado el título, pues el título que tengo es la predicación en el día de Pentecostés. Porque lo que va a pasar ahorita es que comienza una de las 7 prédicas que se describen en el libro de Hechos. Esta es la primera prédica que se va a dar en el libro de Hechos. Y hermano, hay un contexto. Pues mire, si usted tiene su Biblia abierta conmigo, dice que pues Pedro poniéndose en pie, versículo 14, en pie con los 11 discípulos alzó la voz y les declaró y les dijo: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea de esto conocimiento y presten atención a mis palabras. Y mira el versículo número 15, dice: porque estos no están borrachos. Estaba pasando que ya el Espíritu Santo estaba ministrando en la vida de los apóstoles que estaban en ese lugar. Y como ustedes probablemente lo habrán estudiado el domingo pasado, lo que estaba ocurriendo es que estos hombres estaban hablando en lenguas. Y como a usted se lo explicaron, esas lenguas no eran nada más que idiomas. Jesús había prometido que iba a venir el Espíritu Santo y les dijo que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo. Esa palabra poder no es poder de fuerza, es poder de capacidad, es poder de hacer. Entonces a los discípulos les estaba diciendo: va a venir un poder y les va a dar la capacidad de hacer algo. Y esto que iba a hacer era que iban a hablar en otros idiomas. ¿Por qué en otros idiomas? Porque, hermano, para el día del Pentecostés mucha gente venía a Jerusalén a esta fiesta. Venía de muchas regiones. Y, hermano, iba a ser una fiesta en la cual se podía predicar el evangelio. Pero, hermano, estaba la situación de que muchos venían de otras partes y no iban a poder entender el mensaje. Entonces viene el Espíritu Santo y les da la capacidad de hablar en esos idiomas para predicar, para dar a conocer el evangelio. Si usted tiene su Biblia abierta, en el capítulo 2, versículo 12, dice que todos estaban asombrados y perplejos y diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero antes, en unos versículos, menciona de que algunos estaban atónitos pensando: estos están hablando en nuestros idiomas, ¿cómo es que les entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué este está hablando en mi idioma y yo le entiendo? Entonces ellos dicen que estaban perplejos. Y dice el versículo número 13, pero estos se burlaban. Estos hombres se burlaban y decían: estos están borrachos. Entonces ahí es donde aparece Pedro y en el versículo número 15 le dice:
presten atención, estos no están borrachos. Entonces, hermano, esta prédica comienza con una aclaración. Estos no están borrachos. Pero antes de hablar sobre esta aclaración, quiero que usted me ponga atención a algo. ¿Sabe usted quién es el que va a dar esta prédica? Es un tal Pedro. ¿Usted se acuerda de quién era Pedro? Pues mire, hermano, aquí le voy a dar unas ideas. Pues Pedro era un pescador de Galilea. Y pues fue llamado por Jesús en Mateo capítulo 2, lo llama en Mateo capítulo 4 y le dice: venid en pos de mí y yo les haré pescadores. Y Pedro allá andaba con él. Era uno de los discípulos del Señor. Anduvo con él. Pero usted sabe de que a Pedro en Mateo capítulo 26 el Señor le da una advertencia y le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Sí, aunque abra los ojos usted así, este es el Pedro. El Pedro que ahorita estamos viendo en Hechos capítulo 2 es el Pedro al cual Jesús le dijo: tú me vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. No, Señor, jamás. Yo nunca te voy a negar si yo te amo. Este era el Pedro también que a Jesús le decía: ¿y para dónde vas? Y no podemos ir contigo. ¿Y por qué te estás despidiendo? Nosotros queremos ir contigo. Tenía un carácter bien raro este Pedro, ¿verdad? Un poquito mandón, ¿verdad? Y entonces aquí viene y le dice: me vas a negar 3 veces. Pedro dijo en Mateo 26:35: jamás te voy a negar. Sin embargo, esa misma noche por miedo lo negó 3 veces. Mateo 26 del 69 al 75 nos da eso. No le pido que lo busque, pero este Pedro lo negó 3 veces. Y dice algo bien impresionante que yo no le había puesto tanta atención a esto, es que dice que al recordar las palabras, él salió corriendo y salió entristecido porque no quería estar cerca de Jesús, porque sus palabras se habían cumplido. Él había negado a Jesús. A mucha gente en las congregaciones le pasa eso. Cuando le falla al Señor, lo primero que dice es: me voy de la iglesia. He pecado, me tengo que ir de la iglesia. No puedo estar aquí. Esta iglesia no es para mí. Le he fallado al Señor. Tengo que salir de la iglesia. No, hermano. Si en esta iglesia y en las iglesias bíblicas donde muchos de nosotros nos congregamos, es el lugar perfecto para gente que le falla a Él. Porque Él es el que nos restaura. Él a través de su palabra nos anima, nos llena, nos cambia, nos transforma. Pero usted y yo nos vamos de la iglesia cuando le fallamos. Cuando lo que debería de hacer, haber en nuestro corazón en el momento de arrepentimiento, es acercarnos a nuestro pastor y decirle: pastor, estoy teniendo esta lucha. Pastor, ayúdeme. Denme una consejería. ¿Qué puedo hacer? Esta es mi lucha. Tengo miedo de caer. Matrimonios que no se hablan. Matrimonios que no se perdonan. Matrimonios que ahorita nos puso a orar el pastor y ahí quizás nos pusimos a orar. Oremos pues. Pues que el pastor me está viendo. Agarrémonos de las manos. Y hayas venido enojado de la casa a la iglesia. Si hay algo que está deteniendo tu vida espiritual, acércate a tu pastor, pídele dirección a Dios. Pero nunca te vayas de la iglesia, nunca te separes del Señor. Ahora, ocurre algo también, pues el Señor viene y restaura su relación con Pedro. Dice que después de la resurrección Jesús buscó personalmente a Pedro a la orilla del mar. Jesús se presenta y le hace nuevamente 3 preguntas. Le pregunta: ¿me amas? Qué raro, ¿verdad? Lo negó 3 veces y ahora viene y le pregunta 3 veces: ¿me amas?
¿Y sabe cuál es la respuesta que le da Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Pero el encargo de Jesús a él ahora es diferente. Le dice, ¿apacienta qué? Apacienta mis ovejas. Y nuevamente se la pregunta otra vez, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Por 3 veces. Cada respuesta de Pedro reafirmaba un amor sincero y arrepentido. Sí, la última, Señor, tú sabes que yo te amo. Me encanta esa respuesta. Porque si alguien conoce la intención del corazón, era nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, Él conoce la intención de tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe que tú estás luchando con alguna carga. Si hoy estás en este lugar, no estás sentado aquí porque me trajeron. Era el plan divino del Señor que tú estuvieras en esta tarde, en este lugar. Porque aquí es donde tu alma puede ser transformada. Aquí es donde tu sed puede ser saciada. Aquí es donde todas las dudas de cómo transformar tu vida pueden ser aclaradas. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pues ahora viene Jesús y le da una comisión a Pedro. Después de que él se arrepintió, después de que se restableció esa relación, ahora le da una comisión y era apacentar sus ovejas. Y hermano, mi pregunta es para usted, ¿será usted alguien que está con esa lucha así como la estaba pasando Pedro? ¿Quiere ser usted un vaso útil del Señor? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser un vaso útil para el Señor? Amén, hermano. Yo creo que todos queremos ser un vaso útil para el Señor, pero aquí le tengo yo una mala noticia. Hermano, Dios no puede usar a vasos que están sucios. Tenemos que limpiarnos constantemente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 22 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y en el versículo número 20 dice, ahora bien, en una casa no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. ¿Por qué te pedimos que ores? ¿Por qué te pedimos que busques la palabra de Dios? Para que seas un vaso de honra, para que el Señor pueda sacar todo eso que está en tu corazón. Quiero ahora que retomemos esto. Pues Pedro va a dar una prédica muy fuerte. Pedro va a dar una prédica muy fuerte y lo primero que él quiere hacer es llamar la atención del público, de sus oyentes. Y hay algo que impacta mucho y se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 36. Fíjese que Pedro le dice a su audiencia, a los que están escuchando, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esta prédica va a comenzar primero diciéndole ustedes, escuchen, ustedes que van a escuchar este mensaje, sepan ustedes que ustedes crucificaron a Cristo, pero está Él ahora exaltado, hecho Señor. Entonces, Pedro necesita empezar a aclarar este punto y vamos en ese versículo número 15 que dice, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Y ahí él menciona en el versículo número 16, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Dice que están borrachos, no están borrachos. Pues la palabra borracho significa que están embriagados, que están ebrios.
¿Por qué no están borrachos? El pastor lo leía en la cita bíblica. En traducciones de la Biblia menciona que esa hora tercera eran las 9 de la mañana. Usualmente, y aquí no quisiera ahondar mucho en ese tema, ¿a qué hora se emborrachan la gente que le gusta tomar? No me diga, por favor, hermano, porque si no vamos a hablar al final. Pero sí o no que mucha gente que se alcoholiza lo hace por las noches, ¿verdad? Y dice que estos hombres que estaban aquí, hermano, eran hombres, les eran llamados como hombres justos. En unas versiones de las Biblias les dice que eran hombres justos ante los hombres, ante los ojos de los hombres. Entonces estos hombres no podían estar embriagados. Entonces, hermano, también la palabra de Dios nos menciona en primera de Tesalonicenses 5:7, dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Entonces lo primero para Pedro era decirles, estos no están borrachos. Usted sabe lo que pasa cuando alguien está borracho, está controlado por una sustancia. Yo no sé, hermano, yo por la misericordia de Dios nunca he tomado, pude ver cómo mi papá tomaba y hermano, es una cuestión, pérdida de control totalmente, no, ellos no pueden controlar lo que son. Están siendo controlados por esto que han tomado. Están siendo controlados por esta sustancia. Hablan, se comportan, dicen cosas que ni ellos entienden el siguiente día de luego que están sobrios. Entonces, al estar borrachos significa que están siendo controlados por esta sustancia. Pues mire, fíjese que en Efesios 5:18 Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu y dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermano, aquí nos habla de ser llenos. ¿Qué significa ser lleno? Ser lleno significa aquello que toma por completo posesión de la mente y el corazón. En un diccionario bíblico menciona que la palabra ser lleno es aquello que toma por completo posesión de la mente y del corazón. Entonces estos parecía que estaban borrachos porque estaban hablando en otras lenguas, pero lo que había ocurrido es que el Espíritu había tomado posesión completa de su mente y de su corazón y estaban hablando en esas lenguas, proclamando el mensaje de salvación a todos los que habían venido a Pentecostés. Hermano, significa que si usted ha confesado sus pecados delante de Cristo para perdón y lo ha aceptado a Él como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo debería de tomar control de su vida. Gracias, hermana, por el único amén. Pero mire, se lo voy a repetir. Mire, hermano, si el Espíritu Santo, si usted ha confesado sus pecados delante de Dios para perdón y lo ha aceptado como Señor de su vida, el Espíritu Santo tomará control de su vida, influyendo en sus pensamientos, acciones y hasta lo que dice. O sea, yo he aceptado a Cristo, el Espíritu Santo va a tomar control de mi vida. Sí, eso es lo que Él quiere hacer. Y este era el mensaje que ellos estaban dando con lo que estaba ocurriendo. Ya no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu a través de nosotros dando este mensaje a ustedes. Entonces, hermano, dice en Hechos 2:4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya no eran ellos, eran controlados por el Espíritu. Hermano, y esto de ser lleno es peligroso, porque hay gente que está llena de ira. No en esta iglesia, son en otras iglesias allá por Maryland, hermano, llenos de ira, llenos de resentimiento, llenos de malicia, hermano, llenos de malicia. La hermana le da la mano así bien amable y lleno de malicia en el corazón. Hermanos, llenos probablemente hasta de malas expresiones, de malas palabras.
llenos de un carácter que no está siendo controlado por el Señor. Santiago, Hechos 5:3, Pedro dijo a Ananías: ¿por qué te ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Hay hermanos que están llenos de mentira en su corazón. Hermano, lo que el Señor quiere es controlarse, que seamos llenos del Espíritu Santo. Él lo que quiere es controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque, hermano, al ser controlados por el Espíritu Santo, glorificamos el nombre de Dios. Glorificamos el nombre de Dios. Vemos la transformación en el ser humano y, hermano, esa transformación yo no la puedo hacer. Esa es la transformación por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, para darnos una vida diferente y una vida en abundancia, donde vivamos rendidos a Él, donde, hermano, nos enoje el pecado en nuestras vidas. Nos debe de enojar eso. Cuando te sometes al Espíritu Santo, Él te cambia, Él te transforma. Hermano, y eso es lo que está ahorita haciendo Pedro. Estos no están borrachos. Estos están siendo controlados por el Espíritu. Vivimos en un mundo bien duro, bien triste, hermano. Estaba leyendo esta semana una estadística que dice que Estados Unidos tiene dos problemas bien grandes en cuanto a la salud mental, en cuanto al tema de salud. Y uno de esos es que es un país, o la mayoría de los habitantes vivimos con miedo en este país. Y ese miedo es producido en ansiedad. Y, hermano, muchos de nosotros probablemente deberíamos de ser la luz a todas esas personas. Yo no le estoy diciendo que el cristiano no sufre en ocasiones una caidita de un temor. Si usted es de esos que no la sufre, ahí me avisa y a la salida hablamos. Necesito consejería. De vez en cuando nos viene. Somos débiles. Pero bendito Dios, Él es fuerte. Y en Él podemos ser fuertes. Pero ¿te imaginas tú en este mundo lleno de ansiedad, tú y yo llegar con la paz que solo Cristo puede dar? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Tienes que ser lleno y ser controlado por el Espíritu Santo. Ahora, en el punto número 2, vamos a la profecía. Bueno, pues entonces viene Pedro y ya aclaró: estos no están borrachos. Déjense de estar burlando, no se burlen, no están borrachos, están siendo controlados por el Espíritu Santo. Y entonces ahora viene Pedro y les dice en el versículo 16, sino que esto que está pasando ahorita es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Pero mire, esto comienza y dice que el profeta Joel dijo esto, y sucederá que en los últimos días. Bueno, antes de ver, hermano, aquí Pedro nos está diciendo que esto lo dijo un profeta. Entonces usted y yo, pues como tenemos que respaldar cada uno de estos argumentos, quisiera pedirle que se fuera conmigo a Joel capítulo 2, para que veamos esa profecía dicha por Joel. Por cierto, ya sabe dónde se encuentra Joel en la Biblia. Es que yo tengo iPad, ahí me sale. No, ya sabe dónde está Joel, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, Joel capítulo 2. Mire lo que, cuando ya lo tenga, me puede regalar un fuerte amén, hermano. Amén. Mire, Joel capítulo 2 dice, versículos del 28 al 32. Aquí está Joel en el Antiguo Testamento diciendo: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes serán visiones. Hermano, tiene algo de parecido a lo que estamos leyendo en Hechos 2 ahorita. Sí, ¿verdad?
Sí, y dice, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Sigue parecido, ¿verdad?, a lo que estamos leyendo en Hechos 2. Y luego sigue, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Sigue parecido. Mire lo siguiente, dice, y todo aquel, versículo 32, precioso versículo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oh, entonces sí lo dijo el profeta Joel. Ahora, ¿con qué razón viene Pedro y le dice a estos judíos, a estos hombres, miren lo que dijo el profeta? Pues hermano, aparentemente los presentes, estos judíos, aparentemente ellos conocían los escritos, recordaban las palabras. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo, lo que les está diciendo Pedro? Bueno, esto ustedes ya lo saben, porque esto lo profetizó Joel. Entonces, esto ustedes ya lo deben de conocer. ¿Sabe a lo que está atentando o a lo que está tirándole quizás una piedrita Pedro? No lo saben. O sea que ustedes no conocen, no viven. O sea que la palabra no es real para ustedes. O sea que ustedes solo son inteligentes probablemente aquí y no acá. Como mucho cristiano que se puede la palabra de Dios y hermano, oran lindo, predican lindo, pero viene la prueba y se nos olvida la palabra de Dios a muchos de nosotros. Y solo nos hemos quedado con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es su versículo favorito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hombre, hermano, ya digan nosotros, Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Solo esos. Somos buenos aquí y malos aquí de retener las promesas del Señor. Pues lo que está haciendo aquí es que Él les está diciendo, Pedro les está diciendo esto. ¿Saben lo que está pasando ahorita? Es lo que dijo Joel. ¿No se acuerdan? Entonces aquí se los digo. Entonces lo que Él les está diciendo es, mi propósito es demostrar el cumplimiento de esa profecía. Fue dicho en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Pacto aquí se está cumpliendo. Fue dado, y esto que están escuchando, y esto que están viendo, y esto es el cumplimiento de esa promesa. Hechos 2:16 menciona esto y dice, en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Hay gente que dice eso bien repetido, ya estamos en los últimos días. Y usted sabe cuáles son los últimos días o cuál es la característica de los últimos días. Pues hermano, yo le tengo que decir lo que me dice mi mamá casi todos los días cuando le llamo, ya estamos en los últimos días. Y hay versículos bíblicos que respaldan eso. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Cuántos se están apartando de la fe? Dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos se están separando. No los podíamos creer si lo veíamos tan bien espiritual, pero se fue nada más porque la alabanza no le gustó. Dicho sea de paso, ahorita estamos aplaudiendo. Yo me congrego en una iglesia americana, reformada, recomendada por su pastor. Llevamos años ahí y hemos comenzado un grupo de estudio bíblico solo para latinos. Hermano, yo los llevo a la iglesia y nosotros cantamos con himnario. Ay, hermano, si yo venía de un movimiento y que nos decía, muévase. Vea, y entonces ahí, y hermano, llegamos a la iglesia y agarra el himno y ahí está. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Y yo le decía a mi esposa, aquí no, porque no hay fuego. Hay, por cierto, a muchos que les gusta la cuestión del fuego.
Tenga cuidado cuando usted dice que fue bautizada en fuego, oye. Porque eso de ser bautizado en fuego no es nada bueno. Eso de ser bautizado en fuego tiene que ver con ser reprendido. Tiene que ver con ser amonestado. Pues mire, hermano, yo invito gente a venir a la iglesia donde nosotros nos congregamos. Y yo lo que le digo a la gente es: alabanza de movimiento no hay. Ay, hermano, pero la palabra de Dios, viera qué buena es. Hermano, yo soy bendecido con el pastor que tenemos en la iglesia. Es en inglés, en ocasiones me cuesta, hermano. Pero hermano, la palabra que da, yo salgo, hermano, a querer comprar un libro para seguir leyendo. Ahorita estamos comenzando la serie de Timoteo. Hermano, muchas veces vamos a estar en lugares donde, hoy la alabanza estuvo suave. ¿Y? O sea que es por emoción que nos congregamos. Lo que usted debería de hacer sábado en la noche, ¿sabe qué? Es decirle: Señor, mañana quiero estar listo para lo que tenés para mí. Dame tu palabra. Y si es fuerte, que pegue bien, para que sea transformado. Es que, hermano, es tu alma. Lo que el Señor quiere transformar es tu alma. Ay, sí, pero qué bueno que Él limpia todos mis pecados. Sí, pero nuestra alma es la que se va al infierno. Es tu alma la que el Señor quiere transformar. Estamos en los últimos días. Segunda de Timoteo 3:1 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hermano, estamos en tiempos difíciles. Fíjese que esto no lo iba a leer, pero se lo voy a leer. Dice Primera de Timoteo 3:1, había dicho, pero también tengo el 2, dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y mejor me detengo. ¿Estamos en los últimos tiempos, hermano? Sí, estamos en los últimos tiempos. Sí, estamos en los últimos tiempos. Entonces, hermano, despertar. Ahora aquí viene la parte, hermano, donde yo quiero tener mucho cuidado al explicar esto. Y créame, he orado, lo he estudiado y lo he tratado de asimilar a mi vida. ¿Qué sucede en la vida del creyente cuando recibe a Cristo? Pues recibe el Espíritu Santo. Dice Juan 14, 16, 17: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Entonces, hermano, usted y yo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y aquí viene esta parte, hermano. Pues dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Profetizarán visiones y sueños. Al igual que muchos de ustedes, yo crecí en un movimiento pentecostal. Yo anduve para arriba y para abajo predicando en el libro de Hechos que tenían que hablar en lenguas, no eran idiomas. Yo, al igual que muchos de ustedes, anduve diciendo que yo profetizaba, que tenía visiones, que Dios me hablaba por sueños. Bendito Dios, el Señor a través de su palabra reveló su verdad. Por eso es que creemos en la sola Escritura. Porque yo le puedo decir amén al hermano que se para y comienza a hablar y me interpreta los versículos bíblicos de que profetizarán. Que una iglesia donde no profetizan está muerta. Que una iglesia donde no hay ese movimiento es una iglesia apagada. Por eso la sola Escritura es muy importante, porque es su palabra y es la palabra de Dios. Entonces aquí dice que van a profetizar. Vemos que el derramamiento del Espíritu Santo
Es una oportunidad para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y rinden su vida al Señor. Pero hermano, aquí la pregunta es, ¿van a profetizar todos? Y espéreme, y voy a comenzar con esto. ¿Y usted sabe qué es profetizar? A ver si usted tiene el concepto que yo tenía. Cuando iba a profetizar a alguien, era que me iba a revelar que estaba en el futuro. Era que me iba a exponer o iba a anticipar cosas que van a pasar en el futuro. Y hermano, íbamos a las campañas y esperábamos que viniera este pastor empoderado a profetizarnos y que nos dijera qué va a pasar en el futuro. Qué perdidos estábamos y qué perdido estaba yo. Estaba en El Salvador y en ocasiones salía para Guatemala a la iglesia de un profeta para que me diera palabra. Y nunca me dio nada. Le daba a todos los que estaban conmigo y a mí nunca me daba nada. Y terminaba enojado con el Señor. Decía, no me ama. Profetas. ¿Sabe lo que significa profetizar? No significa predecir el futuro. La palabra profetizar en griego significa hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. Si usted habla de parte de Dios, wow. Profetizar significa hablar de parte de Dios. No es predecir el futuro. El profeta, incluso en el Antiguo Testamento, era más un predicador. Se me olvida el nombre del profeta que llegó a reprender a David. Creo que era el profeta Natán. Llega y reprende a David. Le reprende de su pecado. El profeta viene y le dice, tú has matado. Tú has asesinado al esposo de Betsabé para encubrir tu pecado. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Lleva un mensaje de Dios a atacar el pecado. Era casi una prédica donde nos ponemos, hermano, primero a decirte que sí hay buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, pero para decirte de las buenas nuevas, yo también tengo que hablarte de las malas noticias. Hermano, ¿has leído Romanos capítulo 1? Hermano, yo ayer estaba leyendo Romanos y de repente y me fui al capítulo 1. Hermano, Romanos capítulo 1 no comienza de una forma tan agradable. Pablo comienza saludando, luego da las gracias y luego les comienza a dar a los hermanos en sus pecados, que han levantado falsos dioses. Hay una versión que les dice apóstatas. Romanos capítulo 1, ya no me quiero imaginar el 5 y el 10. Entonces, hermano, el profeta lo que hacía es predicar, dar un mensaje de parte de Dios. La pregunta era esta: ¿existe o todos tienen que profetizar? Esto de profetizar, como le estoy diciendo, es dar un mensaje de Dios, es predicar. 1 Corintios 12:29, Pablo dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? En este caso, predicadores. La respuesta es no. Él mismo dice no. No. Dios ha bendecido a hombres con ese don de predicar. Dios ha encargado a hombres, y hermano, eso lo pueden ver en el libro de Primera de Timoteo. Hermano, ha dado instrucciones de quién debe de ser ese hombre que va a predicar, ese hombre con el don de ser un maestro. Hermano, la iglesia está distribuida y hermano, tenemos una comunidad con muchos dones. Pero hermano, profetizar no es predecir, profetizar es predicar. El significado es predicar. Entonces, hermano, por eso nos preocupa cuando alguien
Un hombre viene y de repente comienza a profetizar. Esto me dijo Dios, esto va a decir Dios, esto va a ser en su vida. Permítame ir a un ejemplo bien claro. Mi esposa y yo regresamos de India y mi esposa venía embarazada. En India no le podían hacer la ultrasonografía para saber cuál era el sexo de nuestro bebé. Y hermano, llegamos a El Salvador y antes de ir a hacer, queríamos saber el sexo del bebé. Viene y vamos a una iglesia y una hermana la ve y recuerdo que nos dice, ¿ya saben cuál es el sexo? No. Y le pone la mano y comienza a orar por ella. Y de repente le dice, es un varón, se va a llamar Pablo porque misionero también. Y recuerdo que comienza y dice, lindo. Así. Va a tocar la guitarra. ¡Wow! Y dijo un montón de cosas, hermano. Y yo cuando voy saliendo yo dije, el primero va a ser un varón. Pues vamos a la ultrasonografía y yo era niña. No toca la guitarra, toca el piano. Ahora le pregunto yo esto. ¿Se equivocó Dios? Dígame, se equivocó. Dios me mandó a la profeta y me dijo eso. No, Dios no se equivoca. ¿Sabes lo que pasa con esto? Es que lamentablemente hemos estado en lugares donde no se ha respetado la doctrina de Dios, donde no se ha respetado la palabra de Dios, donde se ha interpretado a una manera para llenar los templos, no para que su nombre sea exaltado. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que tiene que ocurrir con aquellos que profetizan? Aquellos que profetizan y no se cumple lo que Dios dice. ¿Sabes lo que dice la Biblia que tiene que pasar con ellos? Hay que matarlos a pedradas. Eso lo dice en la Biblia, hermano. Hay que matarlos a pedradas. Mis queridos hermanos, el que profetiza, 1 Corintios 14:3, el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Yo ya sé que profetizar no es predecir el futuro, es predicar. ¿Y qué debo de predicar? ¿Para qué predico? Para que los hombres, para la edificación y exhortación y consolación. Cuando vayas a una iglesia, busca esas tres cosas. Yo creo que están en esta congregación. Por cierto, qué lindo don de servicio tienen en esta congregación. Uno se siente en familia de verdad. Los hermanos que están a la entrada, qué bonito, una sonrisa y hermano, bienvenido. Esta iglesia está llena de dones. ¿Te imaginas si cada uno de ustedes, bueno, el pastor dijo ahora que profetizar es predicar? Yo quiero predicar. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros, aquí voy con mi prédica? Hermano, Dios ha llamado y ha separado a hombres y ha capacitado a hombres para ese trabajo. Incluso tenemos que defendernos de la herejía. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios está queriendo decir con este versículo bíblico que van a profetizar? Él, hermano, lo que está queriendo decirle es que no todos van a tener un don de prédica, pero sí todos, hermano, todos van a tener acceso a la palabra de Dios y serán capacitados para proclamarla. Hermano, todos ahora, hoy no hay excusa para decir yo no entiendo la palabra de Dios, no le puedo escuchar. El problema es que muchos de nosotros nos hemos ido por vías que no son las adecuadas para escuchar la palabra de Dios. Nuestro emocionalismo nos lleva por otros caminos. Hermano, yo hace unos meses escuché una prédica del pastor que creo que era para la familia y bien tirada a los hombres, hermano. No, hombre, hermano, qué predicón el que les dejó ir. Si es que fue, hasta yo me sentí confrontado, que hubo una parte que dijo el pastor en la prédica
Que no es de que la esposita nos sirve la comida a nosotros y todos comenzamos a comer y la esposa no come. El pastor dijo, no, vamos a esperar que ella venga y todos vamos a comer. Yo me sentí mal porque en ocasiones mi esposa, ay, coman, ya voy a comer yo, y no comía. Hasta en esa prédica yo dije, wow. Hermano, ahora todos, cada uno de nosotros tenemos acceso directo a la palabra de Dios. Y hermano, todos estamos siendo capacitados para dar un mensaje. Quizás tú no eres el predicador, pero te puedo asegurar que tú puedes dar la palabra de Dios. Te puedo asegurar que tú puedes dar la palabra de Dios. Bueno, dice que van a haber también visiones y soñarán sueños. No le voy a pedir que busque estas citas bíblicas, pero en Hechos capítulo 16, versículo número 9, dice que a Pablo se le presentó la visión de un hombre macedónico y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. La Biblia demuestra que Pablo fue a Macedonia, pero no se encontró nunca a ese hombre macedónico. Se encontró a una mujer llamada Lidia. Dice que también no solo van a profetizar, sino que verán sueños y verán visiones y soñarán sueños. Hay gente que se pone a decirle, Señor, háblame a través de un sueño. Enséñame qué debo hacer a través de un sueño. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero yo cuando tengo una cena bien pesada, tengo sueños. Tengo sueños. Y hermano, eso de los sueños es bien subjetivo. Imagínese llegar a este punto de decirle, lo que el Señor me diga en este sueño, eso voy a hacer. Permítame y le expongo dos casos bien tristes de dejarse llevar por esto. Un hombre se divorcia de su esposa porque tuvo un sueño donde dice que él vio que su esposa le estaba siendo infiel. Y antes de vivir esa situación, mejor se divorció. Un hombre, una mujer en Baltimore tenía que presentarse a una oficina de migración. El abogado le dijo que no se presentara sin él. Estaba en una iglesia, oraron por ella y el pastor le dio una visión de que sí fuera a la oficina de migración porque Dios iba delante de ella, que no necesitaba abogado porque la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Fue a la oficina de migración, la arrestaron y está deportada. Sí, Dios quizás en el pasado ocupó la profecía, ocupó las visiones probablemente, pero hermano, en el pasado había algo que hoy usted y yo tenemos, que ellos no tenían. Se la presento. Es la palabra de Dios. ¿Quiere usted una profecía? ¿Quiere usted una revelación? Véngase aquí. Venid a mí los que están cargados y yo os haré descansar. Y yo no soy profeta, está aquí. Está aquí. ¿Se imagina? Tengo que estar viendo una serie que se llama The Chosen, así se dice en inglés, vea. Disculpe, tengo que ver una serie para entender la Biblia. O sea, usted ahora sabe la Biblia porque ya vio ese programa de Chosen. Tengo que ir al Sign and Sound a ver la obra del arca de Noé para entender si era verdad que habían animales en el arca. Hermano, ¿qué más necesitas tú si esta es la palabra de Dios? Esta es la voz, de la boca de Él ha salido esto. Esta es su palabra. Solo es esta y yo no le puedo añadir más a esto. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que necesita mi alma. Vuelvo a repetir, hermano. Hay que tener oídos espirituales y tenemos que interpretar esa profecía de Joel, hermano, de una manera bíblica.
Profetizar es alguien que predica. Los sueños, las visiones, hoy en día usted y yo no las necesitamos porque tenemos esto. Y le puedo decir esto, a título personal hay cosas que ya cesaron y ya no están. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Ven aquí. ¿Quieres aprender cómo orar? Ven acá. Y hermano, ya creo que solo me quedan como 5 minutos, 2 minutos. En la última parte dice que el versículo del 19 al 20 dice que mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre de fuego y columna de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Esa parte que está mencionando está hablando acerca de la venida de Cristo. Son cosas que están por suceder antes de la venida de Cristo. Y ante esto yo te pregunto, ¿tú estás listo para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? El último versículo en el 2:21 dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:3 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermano, ¿quieres que el Espíritu Santo te controle totalmente tu vida? Te quiero pedir que si por favor subrayas o escribes estos 2 versículos bíblicos en tu Biblia. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Dice que en el último día de la gran fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en voz y dijo: si alguien tiene sed de mí, venga a mí. Y luego dice: el que cree en mí, como ha dicho de la Escritura, de lo más profundo de su corazón brotarán ríos de agua viva. Imagínate tu vida siendo controlada por el Espíritu Santo, siendo lleno. Imagínate tu trabajo, tus relaciones familiares, tus relaciones con tus hijos siendo controladas por el Espíritu Santo. Imagínate bendiciendo a otros con la palabra del Señor, siendo controlado por el Espíritu Santo, como pasó con estos hombres en Pentecostés. ¿Qué necesitas? Ven a Él y cree en Él. Cree en Él. Quiero pedirle que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y permítame hacer una oración.